Se nos ha informado que la Alemania nazi ha invadido Polonia, rompiendo así el tratado de no agresión que tenían estas dos naciones. Debido a esto, Inglaterra y Francia se han unido contra Alemania. Por otra parte, la Unión Soviética también reclama su parte de Polonia. ¿Será el comienzo de una nueva guerra? ¿Será el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Esto no lo sabemos, pero usted debe preocuparse por su seguridad, porque el Gran Führer nadie lo detendrá. Ofensiva alemana. La ofensiva alemana liderada por Adolfo Hitler, quien fue nombrado canciller en 1933, se aprovechó para absorber y abolir a todos los demás partidos políticos, y con ayuda de la Primera Guerra Mundial, se desprestigiaron los sistemas económicos y políticos existentes. Esto hizo que los movimientos fascistas se extendieran a través de Europa, llevando a Hitler al poder en Alemania. Con el tiempo este manifestaría claramente su odio hacia el comunismo y su deseo de ver destruida la Unión Soviética, por lo que restableció el servicio militar obligatorio, a la vez que inicia el programa de rearme terrestre, marítimo y aéreo, dando origen al resurgimiento de la industria pesada. Los vendedores de guerra eran aquellos que según Hitler instaban a una acción contra el comunismo y él los atacaba con campañas cortas, pero decisivas llamadas guerras relámpago, siendo sorpresivas y eficaces. Pero con el tiempo los bombardeos aéreos fueron un fracaso, haciendo que Hitler ordenara a sus fábricas de armamentos dejar de producir aviones y naves de desembarco para que se dedicaran a construir tanques y vehículos blindados. Todo esto era, para con la ayuda de 3 millones de soldados, comenzar a la Operación Barbarroja. Nos informan que Alemania invadió la URSS, con el nombre del código Operación Barbarroja. Durante los meses de invierno y primavera de 1941, los oficiales del alto comando del ejército, Oberkommando des Heeres, y la oficina principal de la seguridad de Reich, negociaron acuerdos para el despliegue de las unidades especiales de la policía de seguridad y el del ejército de seguridad por detrás de las primeras líneas para aniquilar físicamente a los judíos, comunistas y otras personas consideradas peligrosas para el establecimiento de un gobierno alemán a largo plazo en territorio soviético. En últimas noticias, gran ataque a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos. Esto fue efectuado el 7 de diciembre de 1941. Su lugar fue en Hawái. Se sabe que la victoria fue... Sus consecuencias fueron: Estados Unidos declara guerra a Japón, Alemania e Italia declaran guerra a Estados Unidos. Sus fuerzas en combates: 8 acorazados, 8 cruceros, 30 destructores, etc. Al día siguiente, el 8 de diciembre, las tropas japonesas iniciaron un ataque matutino a los nuevos territorios de Hong Kong. El plan de ataque fue obra del almirante en jefe de la flota combinada, Isoroku Yamamoto. También entre los datos se creó una película basada en el ataque. Fue filmada en el año 2001. El Imperio de Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático. La base naval fue atacada por 353 aeronaves japonesas, incluían bombardeos, torpederos, etc. La contraofensiva aliada, 1942-1945. La invasión aliada de Italia. La expulsión del eje del norte de África planteó inmediatamente la posibilidad de la apertura de un nuevo frente en Europa, un frente por el que Stalin venía clamando para aligerar la presión que sufría el ejército soviético en frente al oriental. En julio de 1943, tropas angloamericanas desembarcan en Sicilia. La proximidad de la amenaza aliada, unida a los continuos fracasos del ejército italiano, proporcionaron que parte de la cúpula del Estado decidiera deshacerse de Mussolini.
Tras la entrevista de Hitler y Mussolini celebraron el 19 de julio, en la que el Führer le aconsejó al Dulce renunciar al sur de Italia y replegarse al centro y sur de la península. El 25 de julio el Gran Consejo Fascista votó contra el Dulce, quien se vio obligado a renunciar a sus poderes. Al día siguiente el rey Víctor Manuel III ordenó el arresto de Mussolini y le encargó forma de gobierno al general Pietro Badolgi, que empieza a proclamar su fidelidad a la alianza con Alemania e inició inmediatamente negociaciones con los aliados. Al principio de septiembre los acontecimientos se precipitaron. Los aliados desembarcaron en el sur de la península y el gobierno de Badolgi firmó el aritmético. El 8 de septiembre la reacción alemana fue fulminante. Tropas del Reich ocuparon el norte y el centro del país, estableciendo una línea de defensa al norte de Nápoles. El 12 de septiembre Mussolini fue liberado y estableció la zona ocupada por los nazis, la denominada República Social Italiana, gobierno fascista que siguió las directrices de Berlín. Italia quedaba así dividida en dos: el sur, las tropas aliadas que con muchas dificultades iniciaron la conquista del país en el norte, y el centro, las tropas alemanas con la colaboración de fascistas italianos que tenían que hacer frente a una creciente resistencia interior comandada por los comunistas. Superando una resistencia muy dura que tuvo momentos de enorme intensidad como la batalla de Monte Cassino, los ejércitos angloamericanos liberaron Roma el 4 de junio de 1944. Sin embargo, la última línea de defensa en los Apeninos, la línea gótica, resistió hasta abril de 1945, poco antes de la derrota definitiva del eje en Europa. El avance soviético enfrenta al oriental. El contraataque ruso inicial tras Stalingrado tuvo que hacer frente al julio de 1943 a la última ofensiva alemana. La batalla de Kursk hizo que la iniciativa estratégica pasara definitivamente a las manos de las tropas soviéticas. El año 1944 estuvo jalonado de continuos éxitos del Ejército Rojo, que llegó a las antiguas fronteras de la URSS. En la primavera de este año, a lo largo del otoño-invierno de 1944, los antiguos aliados del eje Finlandia, Rumania, Bulgaria, Hungría son ocupados por las tropas soviéticas en Yugoslavia y Albania. Los guerrilleros comunistas dirigidos por Tito y Enver Hoxha, respectivamente, liberan sus países de la ocupación germana e italiana y establecen un sistema pro-soviético. En Grecia, la retirada alemana en agosto de 1944 abre un periodo de guerra civil entre guerrilleros comunistas y tropas monárquicas apoyadas por la intervención militar británica. Grecia era un buen ejemplo de enfrentamiento entre los dos aliados que vendían tras la derrota del eje. El desembarco de Normandía y el frente occidental. A lo largo de 1943, representantes de lo que se vino a denominar la Gran Alianza de Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña se encontraron en diversas conferencias que fueron conformando la acción y la estrategia de los aliados. Estas conferencias los comentaremos más adelante. Fruto de estas conversaciones fue el desembarco aliado en Normandía, largamente demandado por la Unión Soviética. El 6 de junio, tropas estadounidenses, británicas y canadienses desembarcaron en las playas de Normandía, superaron la férrea resistencia alemana. Rápidamente las tropas aliadas, bajo la dirección del general norteamericano Eisenhower, se dirigieron a París, que fue liberada el 25 de agosto. 10 días antes, tropas angloamericanas y francesas habían desembarcado en Marsella. Los alemanes trataron de frenar el empuje aliado en las Ardenas, en Bélgica, pero finalmente tuvieron que retroceder. Atacada por el accidente al sur y este, el régimen de Hitler se apresaba a liberar su última batalla. Rendición de Alemania 1945. Después que Hitler anunciara su decisión de suicidarse junto con su esposa, la realidad cae como un manto de muerte sobre sus inmediatos colaboradores. Goebbels y su esposa toman la fatídica decisión de envenenar a sus hijos y luego suicidarse. La bandera de URSS ondea sobre el Reichstag. Es la foto más famosa de la batalla de Berlín y símbolo de la victoria para los soviéticos.
Cuando la noche del 30 de abril de 1945, el almirante Dönitz, comandante en jefe de la Kriegsmarine, jefe militar de la zona norte del Reich, que para entonces estaba dividido en dos partes por las fuerzas anglo-estadounidenses y soviéticas, volvió a su cuartel general después de una entrevista con el jefe de la SS Himmler en Lübeck. Recibió un mensaje que había llegado de Berlín a las 6:45 horas. En la madrugada del 1 de mayo de 1945, pensando que Hitler aún vivía, Dönitz hizo organizar una manifestación de fidelidad al Führer, con el carácter patético que los momentos exigían. La mayoría de los analistas no comprenden por qué lo hizo. Probablemente no quería demostrar que había unanimidad entre los miembros del gobierno, en especial ante las medidas que habían de tomarse, que no eran entre otras, que las negociaciones para la capitulación. Tal vez pensó Dönitz que su nombramiento como sucesor del Führer significaba que probablemente Hitler renunciaría. Tres millones de alemanes luchaban aún. En las acciones del Pacífico, también la URSS fue un componente esencial, a pesar de que muchos piensan que este conflicto lo resolvió Estados Unidos solo. Las acciones de los aliados en conjunto pactaron la victoria sobre el nazismo. A pesar de que es cierto que muchos se inclinan a favor de Estados Unidos, tampoco es correcto decir que la Unión Soviética derrotó por sí misma a los alemanes. Debemos comprender que cada uno de los aliados hizo lo suficiente, que sin las acciones de cada uno la victoria no hubiera sido posible. Incluso la resistencia francesa, los partisanos italianos, los guerrilleros polacos y húngaros jugaron un papel de enorme relevancia en el conflicto. Después de esta gran guerra, las piezas de Europea no serían las mismas. Comienza otra guerra. Esa lucha de gigantes entre los soviéticos y los norteamericanos en la historiografía occidental. Comienza el desprestigio contra todo indicio de socialismo y por ende se glorifica la acción estadounidense de la derrota de Hitler. Pero por otra parte, la historiografía del bloque socialista celebra con orgullo a su ejército rojo. La realidad es que sin cada uno de estos dos componentes posiblemente la hegemonía alemana hubiera sido extendida algunos años más. Los primeros preparativos para defender las afueras de Berlín comenzaron el 20 de marzo, cuando el recién nombrado comandante del ejército Vístula, el general Gotthard Heinrichi, anticipó correctamente que el grueso de las tropas soviéticas atravesaría el río Oder. Antes del inicio de la batalla de Berlín, los soviéticos consiguieron rodear la ciudad gracias a sus victorias en las batallas de las colinas de Sélon y Halberg. El 20 de abril de 1945, el primer frente bielorruso, dirigido por el mariscal de la Unión Soviética Georg Zhukov, comenzó a bombardear el centro de Berlín, mientras que el primer frente ucraniano, dirigido por el mariscal Iván Konev, empujó al sur a los restos del grupo del ejército centro. Los defensores alemanes estuvieron dirigidos principalmente por Helmut Heydrich y consistieron en agotadas, mal equipadas y desorganizadas divisiones de Wehrmacht y las Waffen SS, a los que se sumaron muchos voluntarios extranjeros de las SS y voluntarios mal entrenados de las juventudes hitlerianas y el Volkssturms. Durante los días que duró la batalla, los soviéticos avanzaron rápidamente a través de las calles de Berlín hasta llegar al centro de la ciudad, donde los combates se libraron cuerpo a cuerpo y casa por casa. La batalla de Berlín fue la última gran guerra en Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial comenzó el 20 de abril de 1945,
tras el inicio de una gran ofensiva de la Unión Soviética sobre la ciudad, capital del Tercer Reich, y finalizó el 2 de mayo de 1945, cuando los ofensores alemanes rindieron la ciudad al Ejército Rojo. El 12 de enero de 1945, el Ejército Rojo entró en territorio alemán durante la ofensiva del Vistula-Oder y avanzó hacia el oeste a una gran velocidad, de hasta 40 kilómetros al día, internándose en Prusia Oriental, la Baja y la Alta Silesia y Pomerania Oriental, hasta detenerse temporalmente a 60 kilómetros al este de Berlín, en una línea defensiva alemana junto al río Oder. Cuando se reunió la ofensiva, dos frentes soviéticos, grupos de ejércitos, atacaron Berlín desde posiciones al este y al sur, mientras que un tercero atacó las posiciones alemanas al norte de la ciudad. El 30 de abril, Adolf Hitler, Führer de Alemania, se suicidó, al igual que muchos de sus altos cargos y seguidores incondicionales. A pesar de la URSS, quería tomar Berlín el día 1 de mayo para hacerlo coincidir con el Día de los Trabajadores. Finalmente, los defensores de la ciudad rindieron la ciudad el 2 de mayo de 1945. Sin embargo, los combates callejeros continuaron en el noroeste, este, oeste y sudoeste de la ciudad hasta la rendición incondicional de la Alemania nazi, ocurrida una semana después, el día 8 de mayo y 9 de mayo de la Unión Soviética. Numerosas unidades alemanas marcharon hacia el oeste para entregarse a los aliados occidentales en lugar de ser capturados por los soviéticos.